Vamos a hacer un viajecito a la realidad, le voy a llamar. Así lo vamos a decir. Se nos apagaron las luces del estudio. ¿Qué pasó? Bienvenidos al viaje a la realidad. No te van a callar. No me van a callar. Alguien no. La realidad es oscura, eso quisiste decir. Perfecto, bárbaro. Volvió la luz. Seguimos. Solo se enteraron quienes nos están viendo por YouTube y quienes nos escuchan por la radio y dijeron, ¿y este silencio que metieron? Este silencio de sorpresa. Bueno, les decía, vamos a hacer un viajecito a la realidad. En realidad siento que esta semana fue un viajecito a la realidad. No estoy para traer la frase, tranquilos, no voy a traer la frase del general sobre que la única verdad es la realidad. Y además saben que a mí me parece un poquito antigua esa idea de que los periodistas traigamos verdades como que el resto no saben ver. Así que no es eso, no les voy a proponer hacer un viaje a la realidad, sino pensar esta semana como uno de esos viajes. Yo hice el mío, el propio esta semana que anduve por el campo y les voy a compartir también un poco de eso. Algunos van a coincidir, otros tendrán su propio viaje y seguramente habrá sido distinto. A ver, ¿qué cosas pasaron esta semana? Bueno, la arrancábamos con 2 días de feriado, un poco en Narnia todos, en la previa de lo que iba a ser una semana corta, pero muy intensa para la Argentina y para la agenda pública. El miércoles, en la primera mañana, ya acá Nacho Ortelli en Rivadavia alertaba que en la planta de FATE estaban pasando cosas, y para media mañana ya se desataba el caso que iba a copar finalmente toda la agenda, sobre todo el miércoles, pero el resto de la semana también. Un caso que nos obliga un poco a todos a separar de alguna forma la paja del trigo, o bien la situación triste, seguramente desesperante, de esos 900 empleados. Y por otro lado, la fantasía económica también creada, muy impulsada por el modelo anterior, del que es imposible dejar de hablar cuando se da un caso así. Hubo que leer esta semana, fue bárbaro, realmente hubo que leer a dirigentes de la que ahora es la oposición hablar de este caso como con un cinismo para mí apabullante, desde Mayra Mendoza hasta, atentos, el mismísimo Alberto Fernández. Alberto Fernández se burló de este gobierno por el cierre de una empresa, el mismo que veló 12.000 pymes en su mandato, vio irse 30 multinacionales, así que el chiste ahí se cuenta solo. Juegan un poquito con nuestra falta de memoria, me dio la sensación. Me indigné esta semana por eso y después se me pasó. En paralelo, también está obviamente el gobierno actual, el gobierno de Milei, sosteniendo esta idea de que les avisaron con poca anticipación, que desnuda un poquito ese cambio o eso que muchos llaman la muerte del sistema político tal como lo conocíamos. Hablan bastante de eso desde su llegada, pero bueno, este es el lado B, si queremos, esa muerte de la política que conocíamos. Te enterás sobre la marcha del cierre de una empresa de este tipo. Obviamente esto abrió puerta a los debates para mí necesarios sobre qué va a pasar con la apertura total de importaciones. Recién lo hablábamos en el caso de las frutas. Obviamente trae el recuerdo fresco de, por ejemplo, las filas eternas en la frontera con Paraguay, con Chile, para comprar neumáticos a un precio razonable nomás. Ese es el adjetivo que les cabe, razonable, porque acá era realmente imposible. Y entran a jugar ahí obviamente también las decisiones que muchos empresarios tomaron en los últimos años. Algunos por elección, otros por supervivencia, por sentido de la adaptación en un modelo económico que generaba muchos, que está generando ahora. Un modelo económico pasado que está generando muchos problemas financieros que hoy tienen muchas empresas. Inclusive muchas son del agro, varias fueron noticias esta sola semana. O sea, traje algunos ejemplos, y no son todos tampoco, de empresas que están en crisis financiera y que fueron noticia esta semana. Frigorífico Pampeano, Frigorífico General Pico, de los Lowenstein, del creador de las Patty, de las que todos hablamos, que se volvió una marca registrada al nivel de que, al menos en Buenos Aires, a la hamburguesa le dicen Patty, imaginémonos el impacto de esa creación. El Frigorífico Pico, General Pico, despidió esta semana formalmente a 200 de los 450 empleados que tiene. Hace una semana ya había paralizado la producción en las 3 plantas frigoríficas que tiene en La Pampa. Les habían cortado la luz por falta de pago. A ese nivel estamos llegando de crisis. Había pasado ya de faenar 600 cabezas en algún momento a 50 en los últimos meses por día. Debe 34.000 millones de pesos. Tiene 1.000 cheques rechazados a proveedores, tanto por animales como por servicios, por más de 12.000 millones de pesos. Ese es el caso del Frigorífico General Pico, por ejemplo. Está el caso de una empresa que no tiene tanto que ver con esa industria, siquiera si quisiéramos extrapolarlo a otro rubro, como el de los insumos del agro. Rizobacter fue noticia esta semana, una empresa súper consolidada en el mercado de los insumos. Esta semana hacía formal ante la Comisión Nacional de Valores el inicio de un proceso de reestructuración de deuda después de no cancelar en fecha una obligación negociable por casi
$5.100.000 que venció el 10 de febrero, hace ya unos días. Ese vencimiento es parte de un conjunto de obligaciones negociables que sumarían en total $42 millones con vencimientos este año y el año que viene. Lo que hicieron fue activar el periodo de gracia y está negociando ahora mismo con sus acreedores y buscando extender plazos de pago, pero ya con una nueva baja en su calificación crediticia, con problemas similares en Bioceres, que además es la empresa controlante de Rizobacter, por ejemplo. Otra industria que nada que ver, Granja Tres Arroyos, fue noticia esta semana. Granja Tres Arroyos es la principal procesadora de pollos del país. Entró en proceso preventivo de crisis en estos días. Faenaba cerca del 35% de todos los pollos de Argentina, equivale a 1 millón de aves por día. También tiene un problema financiero grande, acumula 224 cheques rechazados por 7.000 millones de pesos. Tiene también a sus socios estratégicos, a más de 200 productores avícolas, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos, a los que son productores integrados, a los que no les están proveyendo los insumos, les están bajando muchísimos menos pollitos bebés que antes para producir. La empresa en público dice que no va a cerrar, alega motivos de caída de producción y de ventas en los últimos años, sobre todo por el cierre de principales mercados de exportación a causa de la gripe aviar. ¿Se acuerdan que había sido un problema hace 2 o 3 años? Derivó en el cierre de mercados de exportación y la empresa dice que eso los hizo acumular problemas financieros y que tienen falta de liquidez, que afectó el pago tanto de salarios a sus propios trabajadores como a sus proveedores. Niegan desde la empresa, insisto, que estén por cerrar. Los productores dicen de todas maneras que últimamente ya se cortó el diálogo, que no les dan ningún panorama, que sí les están dando cheques a mayo, por ejemplo, pero que no tienen información porque nadie les está atendiendo los teléfonos. Y hay algunos casos más, está el caso de Pauni también, que fue noticia esta semana, la fábrica de tractores. Solo esta semana esas empresas fueron noticia. Después estuvo el paro. El miércoles se habló mucho de FATE y de las empresas en crisis. El jueves apareció el paro, que obviamente copó toda la agenda, el paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral, con las particularidades que tiene un paro siempre en la aplicabilidad en el agro, en el territorio real. Nosotros justo esta semana streameábamos y yo estaba en Tejedor, entonces me tomé el trabajo de ir a Campos a ver qué estaba pasando un día de paro general. Ya sabemos, obviamente, y lo decíamos más temprano con Tommy, había sindicatos en contra de la reforma laboral vinculados al agro. Obviamente la UATRE, el Sindicato de los Trabajadores Rurales, adhería al paro. Iba la dirigencia de la UATRE a la movilización del jueves en el Congreso. Pero de todos los teléfonos que levanté, por ejemplo, no me encontré un solo caso en el que se hayan adherido al paro directamente los empleados en territorio, no yendo a trabajar al campo. La verdad es esa. Sin ir mucho más lejos, yo les contaba también más temprano, fui a un campo ganadero de Egeo, una empresa que tiene campos ahí en la zona y que tiene un frigorífico, por ejemplo, en Azul, también en provincia de Buenos Aires. En el campo estaban pasando 1000 cosas al mismo tiempo ese jueves a la mañana cuando fui, y acá la noticia era el paro, por supuesto, lo que estaba generando, qué sectores no trabajaban, etcétera. Cuando llegué me crucé con un chico manejando un tractor chino de los nuevos importados que le salió el 30% de lo que le sale, por ejemplo, un Pauni de la fábrica que está en crisis. Todo tiene un poco que ver con todo. Estaba manejando ese tractor, pisando un silo enorme de maíz para alimentar nada más y nada menos que 13.000 cabezas de ganado. En la oficina adentro, en el campo, estaba el agrónomo encargado con el hijo del dueño haciendo los números, 4 o 5 empleados administrativos. En el lote de al lado había un contratista con 2 personas, 2 operarios manejando 2 máquinas gigantes picando maíz a pleno para también seguir aumentando ese silo y hacer comida para el invierno. Camiones que entraban y salían cargados de ese picado de maíz, por supuesto. Un camión de Hacienda doble piso que entraba cuando yo me iba y seguro me estoy olvidando de alguien. Les pido perdón y les agradezco por recibirme el jueves. A ellos y a los Economart, que como hacen agricultura, visité campos ganaderos, agrícolas, etcétera, para ver qué pasaba en cada uno. Como hacen agricultura, obviamente en esta época estaban con menos labores y encima había llovido. Pero, por ejemplo, cuando hablaba con el hijo del dueño me decía que el frigorífico que justo esas 2 empresas tienen en sociedad en la localidad de Azul, estaba ese día laburando con 900 personas adentro. ¿Quiénes sí sintieron el paro en el campo? Los que, por ejemplo, tenían trigo listo para mandar al puerto. Yo preguntaba en redes, de hecho, cómo se vivía el paro en el campo y un productor me preguntaba de forma sutil, pero contundente, ¿sabés dónde me metí el camión de trigo? Claro,
Obviamente, al margen de lo que pasara con Watry, esto que yo les digo, la verdad, los empleados rurales en líneas generales estaban en el campo ese día laburando, los trabajadores aceiteros, los fluviales y marítimos, varios sindicatos también adherían organizados al paro, y ahí sí que no se movió un dedo ese día, pues son fábricas, se organizan distinto que un trabajador aislado en cada campo, así que por ende ya sabemos dónde se metió el camión, el productor en el campo, se lo quedó en el campo. Por el momento, además venían de una especie de, no solo fue el jueves en ese caso, porque venían de una especie de preparo, que fue algo extraño, se pegó al fin de largo, un preparo que habían hecho el gremio de los fluviales y marítimos el día previo al paro general el miércoles, como para mostrar más rechazo que el resto a la reforma laboral. Así que feriado el lunes, feriado el martes, preparo el miércoles, paro general el jueves. Se imaginan lo que fue el viernes en términos de logística y camiones en los puertos. Yo no soy capaz de describirles los videos que me pasaban del botón de camiones en la zona de los puertos del norte de Rosario. Impresionante porque, bueno, como les digo, fue el único día de la semana en el que se pudo mandar tranquilamente, sobre todo trigo, pero en general granos a los puertos. Vuelvo un toque a ese día porque además del termómetro que me llevé sobre el impacto del paro puntualmente, semblanteé ese mismo jueves algunas otras cosas de la radiografía de febrero 2026 que me gusta traerles más vinculadas a expectativas en el campo. Por un lado, esto que les decía, hablaba con algunos pools de siembra, la soja, el maíz, bastante girasol en esa zona a pleno, esperando la cosecha en los próximos meses, con buenos rendimientos. Pero me pasaba que cuando me contaban desde esas empresas lo de los buenos rendimientos, que es algo siempre interesante, siempre celebrado, no se traducía en la cara de que tenían cuando me lo contaban. Entonces les preguntaba por qué los notaba poco entusiasmados y me hablaban de más de 4.000 kilos en soja en una zona como esa. Me explicaban que algo que acá en realidad ya venimos contando, que es que el precio de su principal costo, que es el alquiler de los campos, recordamos que entre el 65 y el 70% de lo que se hace en agricultura en Argentina es sobre campo alquilado, el principal costo en el Excel termina siendo el alquiler y está muy alto. Tanto que ese pool de siembra con el que hablaba el jueves y dos más con los que había charlado la semana pasada me decían lo mismo. Están convencidos de que van a tener que salir a sembrar entre 30 y 40% menos la próxima campaña, en comparación con esta, menos superficie de hectáreas, para ver si al bajar la demanda los dueños de la tierra bajan un poco los precios. Todos están diciendo eso, después hay que ver obviamente si otros no van después y pagan lo que los dueños piden y listo, y vos simplemente te achicaste en el camino. Pero bueno, ¿es bajar ese costo o es cobrar el precio que en realidad tiene, por ejemplo, la soja, que implicaría que el gobierno siga bajando las retenciones? Hay que decirlo que hay empresarios de los 20 de las empresas agropecuarias más grandes de Argentina que están convencidos también de que nos falta mucho para que sigan bajando retenciones. La verdad no es infomía, es el comentario de esos empresarios, que tienen expectativas inclusive para marzo. Insisto, no es infomía. Pero bueno, es eso o bajar el costo, entonces van a achicarse para tratar de bajar el costo, que será interesante ver si pasa. Del otro lado, la ganadería, el boom del que hablan unos, la falacia del boom del que hablan otros. La semana pasada sacábamos acá Chito Forte que decía no hay tal boom de la ganadería. El camino del medio con un poquito más de luces que de sombras por ahora, del que hablamos otros varios. Me parece que es un camino más realista. Cuando hablaba con productores el día del paro me decían, bueno, acá la racha de buenos precios no está generando ganancia, liquidez loca, porque obviamente venimos de más de una década de mucho atraso, estamos renovando aguadas, por ejemplo, me decían. Estamos renovando aguadas, estamos invirtiendo en eso, como para hacer gráficos, me lo explicaban, porque claro, mientras estaba todo frenado, intervenido el precio acá, prohibido exportar algunos cortes, la producción en caída, nada de todo eso se podía hacer, no daba para hacer todo eso. Bueno, tienen mucha expectativa puesta en poder vender más a mercados externos, lo venimos viendo, y además, obviamente, los precios hacen que la gente esté consumiendo menos carne vacuna. También se vio el dato de 47 kilos por habitante en enero, 47 kilos anuales por habitante, pero bajó el consumo ya en enero a raíz de los cortes. En el mundo la demanda está aumentando, así que los productores dicen, bueno, vamos a aprovechar para crecer en producción, en kilos de carne, están dejando los animales más en el campo, lo contábamos temprano con Nico Racetti, engordándolos más, haciéndolos más pesados. Eso obviamente está generando ahora una falta de oferta que está haciendo tensar el precio, subir, en criollo, el precio de la hacienda. Así que ahí están las expectativas de la ganadería. Y después, en un trayecto que hice en ruta con un productor, también ese jueves, muy productivo el jueves, la verdad,
en pleno bardo en el Congreso. Veníamos escuchando a algún economista en esta radio decir que la reforma laboral no iba a traer por sí sola un boom de empleo, algo que están de todas maneras diciendo varios claramente, con mucha lógica. Le preguntaba, che, a vos en la práctica, ¿te genera algún cambio? ¿Te hace repensar algo la opción de que se apruebe una reforma laboral? Y por eso hablaba de un viaje a la realidad, porque me decía, mira, la verdad, la figura del monotributo me salvó. Tengo 5 empleados, 3 con monotributo, porque no tengo periodo de prueba. Cada vez que apuesto es un riesgo. Uno no sabe muchas veces con qué empleado se va a encontrar cuando empiece a laburar en la vida real. Es irreal pensar en que podamos al toque ponerlo en blanco sabiendo que si por algún motivo necesitara despedir a 2 empleados me tengo que fundir o vender mi capital, que son por ejemplo los animales, para afrontar ese pago. Así que por ejemplo la creación del fondo lo hacía pensar en formalizar ahora. Quizás, digo, ¿es creación de empleo? Bueno, la verdad que no. ¿Es la posibilidad de mejorar las condiciones para esos trabajadores? Y la verdad que sí. Está bien que la vara está baja. ¿Es una condición ideal para esos trabajadores? Es lo que está en discusión por estos días. Y si estamos para lo ideal, bueno, quizás sea saludable hacer cada tanto este viaje a la realidad para hoy, sin dejar de pensar en lo ideal, al menos para adelante.